Hola chiquillos y chiquillas, espero que estén todos y todas muy bien. Bueno, hoy día lo que vamos a ver va a ser la variación inversamente proporcional. Recordad que una variación directamente proporcional indica que cuando un elemento sube, el otro también va a subir en la misma proporción. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos 5 personas, ¿ya? Y necesitamos eh, 3 comidas por persona, entonces, ¿qué pasa si aumenta a 10? O sea que 5 lo multiplicamos por 2. ¿Cuánta cantidad de comida vamos a necesitar para que las personas sigan recibiendo la misma cantidad? O sea, una variación directamente proporcional. ¿Por qué? Vamos a tener que necesitar, ¿ya? O sea, para 5 personas necesitamos, para dar 3 comidas, necesitamos 15 porciones. Ahora, si tenemos 10 personas, ¿ya? Esa 15 la tenemos que subir a 30, porque tienen que seguir recibiendo las 3 porciones. Y si tenemos una persona, tenemos que dividir. Entonces, si una aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, también disminuye. Y esto no solamente se da en el ámbito de los alimentos, también, por ejemplo, eh, ¿cuánta cantidad de personas necesito para hacer un trabajo? ¿Qué pasa si aumenta la cantidad de trabajo? ¿Cuántas personas voy a aumentar, necesitar? ¿Se fijan? Ahora, que la producción de una máquina. ¿Qué pasa si una máquina fabrica 30 páginas en un libro? ¿Qué pasa si ahora tengo, no, pues, si tengo una fábrica 30? ¿Qué pasa si ahora tengo 10? Ah, voy a tener 300 páginas, ¿se fijan? Es una variación directamente proporcional. Pero nosotros vamos a ver ahora lo que es la inversa. ¿Qué es lo que es la inversa? Lo contrario. ¿Qué es lo contrario si una sube, la otra también sube y una baja, la otra también baja? Bien, que si una sube, la otra baja. Y si una baja, la otra sube. ¿Y cómo se hace eso? En la misma proporción, ¿cómo se hace? Si un valor se amplifica o se multiplica, el otro se simplifica o se divide. Pero ambos por la misma cantidad. Y esto es importante saberlo porque, por ejemplo, elegí la velocidad. La velocidad en cuanto al tiempo que yo me demoraré en llegar de un punto a otro. Si yo me voy caminando lento, me va a demorar, ¿ya? Entre más rápido camino, menos me voy a demorar. ¿Se fijan? Entre más rápido, menos tiempo. Entre más lento, si yo bajo la velocidad, más me voy a demorar. Inclusive, te pueden decir, profesor, o ¿qué pasa si yo me detengo? Ah, el tiempo que me voy a demorar va a subir hasta el infinito, porque si nunca me desplazo, nunca voy a llegar al lugar a donde me debería dirigir. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué es lo contrario? Oh, movimiento instantáneo. Todavía no tenemos esa tecnología. No, no, todavía no. Todavía ni siquiera alcanzamos la velocidad de algo. Así que, pero se fijan, ahora, otro elemento, y siempre se da este ejemplo, es si yo tengo una pared y un trabajador la construye en 3 días, ¿cuántos días se demorarán 2 trabajadores trabajando al mismo ritmo? ¿Se fijan? O sea, si uno se demora 3 días, dos se dirán en la mitad del tiempo, o sea, un día y medio. Y tres en la tercera parte, o sea, en un día. Tendrían el mismo trabajo. Entonces, variación directamente proporcional. Nosotros ahora vamos a ir a trabajar con nuestro libro, ¿ya? Y esto, nosotros vamos a ver ejemplos de variaciones proporcionales y cómo se hace, ¿ya? Perdón. Cuando nosotros veíamos que la variación es directamente proporcional, ¿qué es lo que hacíamos? Si yo tengo la razón 5 es a 3, ¿qué es lo que hacíamos? Dividíamos el antecedente, lo dividíamos con el consecuente, ¿cierto? Ahora, para tener la constante K. Ahora, cuando es inverso, como es inverso, nosotros, en vez de dividir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, multiplicar. Se multiplica para tener la constante K. Yo multiplico, ¿ya?
Entonces, ¿se fijan? Yo es la operación inversa. ¿Por qué? Es inverso. Entonces, para la directa se divide, para la inversa multiplico. Bien. Entonces, si yo mantengo la constante k en inversa multiplicar, dos razones van a ser inversamente proporcional siempre y cuando su constante k se mantenga. Su constante siempre se mantenga. Y este es el error que cometía aquí Daniel. Dice, Daniel está planificando el trabajo de su fábrica para calcular el tiempo que demoran diferentes cantidades de máquinas iguales en realizar un mismo trabajo. Construye lo siguiente. O sea, 10 máquinas para hacer el mismo trabajo. Él piensa que entre más máquinas se van a demorar más días. No, pues. Si para hacer el mismo trabajo, entre más máquinas estás haciendo un trabajo, más rápido va a lograr la producción. Ahora, entre más máquinas, mayor producción. Eso es directo, pero el tiempo que se logra a obtener un número o un valor determinado es inverso. ¿Ya? Y aquí, ¿cuánto tardarían 20 máquinas en realizar el trabajo? ¿Ya? 20 máquinas. Se me harían 240 días. ¿Ya? Y 40 máquinas, ¿qué es lo que pasaría? Ah, claro, se demoraría la mitad, no el doble. O sea, 40 máquinas ya no se demorarían 240 días, ni tampoco el doble, se demoraría la mitad, o sea, 120. Perdón, 120. ¿Ya? 120. ¿Se fijan? Entonces, ahí tenemos una relación directa, perdón, inversa. ¿Ya? Siempre igual. Entonces aquí lo que yo explicaba, que al multiplicar x por y, antecedente consecuente, se va a tener la constante de proporcionalidad. Siempre cuando sea multiplicar va a ser constante inversa. ¿Ya? Y esta es nuestra gráfica. ¿Por qué? Porque lo contaba por ejemplo, cuánto me demoro llegar de un punto a otro. Entre menor velocidad, mayor va a ser el tiempo, y entre mayor va a ser la velocidad, menor va a ser el tiempo en llegar. Y siempre, siempre, siempre se va a formar la siguiente figura, siempre más, más cerrada, más amplia, da lo mismo, pero siempre, siempre se va a formar esta figura. ¿Ya? Esta es la característica de las variaciones inversamente proporcionales. ¿Ya? Esta parábola. Ahora, se fijan, aquí está el ejemplo. Si multiplico 1 por 6, me da 60, 2 por 30, 60, 4 por 15, 60 y 5 por 12, 60. Siempre. Entonces, para saber si esto son inversamente proporcional, lo único que yo tengo que hacer es multiplicar 2 por 18, 3 por 12 y 4 por 9. Ahora, basta que un valor no se dé para que no se logre la proporción inversa. ¿Ya? Exactamente igual que la directamente proporcional. Si es un valor que no cumple la constante, ya no estamos hablando de variaciones ni directas ni inversas. ¿Ya? Aquí sí. Entonces, yo ya sé que son 36, entonces 2 por 18 son 36, entonces en todas me debe dar 36. Y si no me da 36, no estamos ante una variación inversamente proporcional. 36, 3 por 12, yo ya me sé que da 36. 9 por 4, 36. ¿Se fijan? Y 5 por 7.2 también me da 36. ¿Se fijan? Si me da todos los valores 36, estoy ante una variación inversa. Entonces, esta es inversa. Inversa. Y aquí lo mismo, si me da el mismo valor
¿Tiene que darme 36? No, porque es otra constante. Otra constante. Entonces, 22.2 o 22 enteros y, perdón, y 5, 22 enteros y 5 décimos por 2 me da 45. ¿Ya? Me da 50. 15 por 3 me da 45. ¿Se fijan? Aquí yo ya no tendría que seguir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como me da diferentes valores, yo ya no tendría que seguir. Ya no es inversa. No es. Podría decir que es directa. Ahí tendríamos que ver, acuérdense, que al dividir, ¿ya? Las constantes siempre me tienen que dar el mismo resultado. Entonces 22.5 dividido en 2 me da 11,25. 20 dividido en 2.5 me da 8. Tampoco. No es ni directa ni inversa. No es proporcional. No hay. No existe. ¿Ya? Y aquí, vamos, 90 por 4, 360. Basta con una. 92 por 6, 552. ¿Se fijan? No. No es. Y aquí 50 son 500. Yo ya sé que son 500. 40 ya no me va a dar 500 porque 4 por 8 no me va a dar 50, no me da. Entonces tampoco no es. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso es. Yo multiplico los dos valores y me tiene que dar siempre la misma constante. ¿Ya? Ahora, cuando aquí tenemos dos que sean inversamente proporcional, si yo multiplico, me tiene que dar el mismo valor. ¿Ya? O el mismo producto. 4 por 50, ¿cuáles de estas superficies son inversamente proporcional? 4 por 5, 20, son 200 metros cuadrados. ¿Ya? 5 por 4, 20, 200 metros cuadrados. ¿Ya? Aquí tenemos una variación inversa. 8 por 25, ¿ya? 200 metros cuadrados. Y 20 por 10 también me da 200 metros cuadrados. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos una variación inversamente proporcional entre esta superficie, esta y esta. Siempre, siempre, siempre es igual. Fíjense, aquí me están preguntando, ¿qué terreno posee una mayor superficie? Ninguna, porque todos son iguales. ¿Se fijan? Todas son iguales, inversamente proporcional. Si yo tengo que mantener la superficie entre más largo sea mi terreno, va a tener que ser más angosto. Y entre más corto, más ancho. Variación inversamente proporcional. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, analizo el gráfico y respondo. Si un bus se demora 2 horas, ¿a qué rapidez se desplazó? Voy aquí, 2 horas. ¿A qué velocidad? 60 kilómetros por hora. Si un bus se demoró 6 horas, ¿a qué rapidez se desplazó? Se demoró 6 horas a 20 kilómetros por hora. O sea, entre más rápido se desplaza, perdón. Entre más rápido se desplaza, menos horas lleva. Entre más lento se desplaza, más rápido, ¿ya? Entre más rápido se desplaza, menos tiempo. Entre más lento, más se va a demorar. Siempre igual. ¿Ya, chiquillos? Entonces, aquí solamente indicar cambio el efecto al triple de máquina. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Ah? ¿Qué es lo que va a pasar? Al doble del tiempo para realizar el trabajo, ¿qué es lo que necesito? La mitad de la máquina, ¿ya? Al cuarto del largo del rectángulo, y aquí tengo que buscar la solución. Ya pues, chiquillos, un abrazo virtual, se cuidan, espero que estén bien.
Nos vamos a ver pronto porque nosotros ya empezamos con las clases presenciales, así que nos vemos, chao.